Yo no pongo a pruebas a mis hijos. O sea, es más que eso, este mundo es la gran oportunidad que se nos da de una sola cosa, que es dilatar las fronteras del propio corazón, agrandar la capacidad de amar, para ya ser muy felices aquí amando mucho, y para que al término nos quepa más Dios en nuestra alma y seamos tremendamente felices. Y el matrimonio, mi madre lo dice, no lo explica, lo ha vivido. Pero el matrimonio es el camino que tenemos la gran mayoría de nosotros para aprender a amar. O sea, ¿con quién tengo yo que volcar en primer lugar? Y si no lo hago así, no va a ir a funcionar nada. Mi capacidad de amar con mi mujer, que no sé si ha llegado todavía o no, porque suele atrasarse. Bueno, y antes decía, ¿cómo uno va incrementando esa capacidad de amar? Que vuelvo a repetir, y esto en educación también es clave. O sea, yo a mis hijos, en fin de cuentas, lo que tengo que enseñar es a amar. Eso es educarles. O sea, enseñar a estar más pendientes del bien de los demás que del suyo propio. ¿No? Para que esa idea de que vivir la vida como es debido, vivir el matrimonio como es debido, atraiga a nuestros hijos, pues hay que uno esforzarse por vivirlo como esa gran aventura que uno puede componer día a día. Ser muy conscientes, ha salido también en la mesa hoy mientras comíamos. Claro que es verdad que la verdad y la bondad tienen mucho más tirón que lo contrario. Lo que pasa es que hay que saber descubrirlo. Y hay que saber tener la capacidad suficiente para cuando uno está haciendo ver eso, que por ejemplo os digo así de bruto. O sea, no hay nadie que disfrute más sexualmente una persona bien casada con otra. Le he dicho bestia, bestia, pero es que a veces a los adolescentes hay que empezar por ahí, si no nos hacen caso. Yo cuando son 16, 17 años, son chicos, es así, me van a perdonar, luego la hermana Gloria me va a corregir, pero yo, cuando son chicos solos, que llega un señor calvo y están así, ¿no? Escuchándose, ¿no? Y entonces lo primero que les digo es, mira, eso que vosotros pensáis que hacéis también, yo después de más de 30 años de casado lo hago infinitamente mejor y disfruto mucho más que cualquiera. Y entonces ya se ponen para adelante y incluso avanzan. No, es una burrada, bueno, hasta cierto punto lo que ellos dicen es infinitamente mucho más fuerte. Pero lo que ahora querría hacer es que uno tiene que convencerse de que vivir de la manera adecuada es gozoso porque está disfrutando. Convencerse, ver el porqué y transmitirlo. Ahora, ahí hemos pegado un cambio respecto a lo anterior en positivo. Es relativamente sencillo, solo relativamente, el hacer la lista de las cualidades y el tener eso más presente que los defectos. Lo que ahora estoy proponiendo es mucho más, es que nosotros con nuestra vida le hagamos a nuestros hijos atractivo la verdad y el bien. O sea, que el modelo de mujer para mis hijas, y para eso tengo yo que explicárselo a determinada edad, de mujer en todos los sentidos, sea la mía. Tengo que explicárselo. Y él me tiene que ver disfrutar en mi matrimonio. Y me tiene que ver disfrutando cuando me voy a ayudar a un amigo y luego me quedo por la noche recuperando el tiempo, porque lo que yo tenía que hacer no lo he hecho por ayudar a un amigo. Y tiene que darse cuenta de que eso es para mí un motivo de gozo. Cansado, con las ojeras las tengo siempre, pero cansado. Ese tipo de cosas ya no es decir a nuestros hijos, sino es encarnar en nosotros lo positivo, aprender a disfrutarlo y mostrar, por decirlo de una manera, la belleza y la humanidad de los valores o de las virtudes alegres y sin inhibiciones. Mostrar un modelo vivido. Es algo
retomo una tercera idea, están muy concatenadas. Tercero es, a la hora de considerar a cada uno de nuestros hijos y al cónyuge en primer lugar y de relacionarnos con ellos, es forzar la balanza a favor de lo positivo. Doy una razón más. Normalmente insistimos más en los defectos que en las cualidades. Y lo mismo hace casi todo el mundo. Ahora, si esto es así, y sobre todo si empleamos, que no se debe hacer nunca, el verbo eres, y después un defecto, eres un desordenado, es una descalificación fortísima para un hijo. Es decir, en tono de broma, que uno lo repite 7 o 8 veces al día, que el pobre chaval, solo para no dejarnos mal, va a dejar todo tirado por ahí. Entonces, claro, el problema de no subrayar sus cualidades, que a veces es una sonrisa, a veces es un apoyo en el hombro, es decirle que bien lo has hecho, esto sí que se te da bien, ¿no? Es que si solo insistimos en los defectos, nuestros hijos pueden pasar muchos años ignorando las cualidades que tienen y con las que, con un esfuerzo mínimo o razonable, podrían sobresalir, desarrollarse y vencer además sus defectos. Entonces, me parece que en cualquier planteamiento en el que hagamos sobre el modo de mejorar la convivencia familiar, sobre el modo de resolver un conflicto al que vamos a llegar dentro de un rato, hay un punto de partida importante, y es que en el análisis de la situación no puede estar solo lo negativo, sino que también tiene que estar lo positivo. Leo unas palabras de una psiquiatra, psicóloga que me parece que trata muy bien este asunto, que es Elizabeth Lucas. Ante todo es importante preguntar también por las predisposiciones positivas del hijo, por los momentos de armonía que se viven en familia, etc. Escudriñar solamente en lo negativo de un currículo no es más que una encuesta deprimente, hostil y absurda, porque su parcialidad solo saca a la luz deficiencias y menoscaba la esperanza. Colocándome, si quieren, en la situación más negativa, incluso en los momentos en los que nuestros hijos caen en un error, en lo que cometen un error, nuestra situación, lo que hay que hacer es doble. En primer lugar, mostrar de manera plena que confiamos en que son capaces de superar aquello. Luego me vuelvo a este punto. Y la otra es, en aquel mismo momento, más que insistirle en el error que ha cometido, sobre todo a determinadas edades, subrayarle, enseñarle las cosas que sabe hacer bien. A ver, quizás una idea, otra de las ideas muy de fondo, de cómo hacer crecer y cómo evitar conflictos o vivir con ellos. Luego llegaremos ahí. Una idea es que una persona solo puede crecer cuando realmente sabe que se confía en ella. Esa expresión que algunos han, todavía se dice en España, aunque yo creo que ya menos, no es nada en la vida o no ha sido nada en la vida. Antes, que yo era más fogoso, siempre se saltaba diciendo, porque nadie lo ha amado de veras. O sea, el amar a una persona tiene como consecuencia el que la haces crecer. O sea, el amor es tremendamente eficaz. Y con nuestros hijos, la manifestación concreta de amor que les permite ir creciendo es precisamente la confianza. Y confianza con que el hijo ese que nos cae peor, que no pasa nada, que un hijo nos caiga peor, ese puede vencer esos defectos que son los más fuertes.
caben dos posturas por el padre y la madre. Y hablo del padre en primer lugar porque me parece que ahora mismo el peso de la educación tiene que llevarlo el padre, no la madre. Cuando el padre confía realmente que un hijo puede vencer en aquello que le cuesta más, ¿qué es lo que normalmente sucederá? Que caerá una y otra vez. Si uno realmente ha confiado, siente en su carne el fracaso. Se duele con el fracaso del hijo, no sale con esa "ya te lo había advertido", cuando oigo esto me traen ganas de saltar a la yugular, ¿no? Ya lo habías advertido porque no ayudaste, sino que uno sufre con el hijo, como tiene mucho más resortes, se rehace, anima al hijo de nuevo y vuelve a depositar de nuevo toda la confianza en él. Cuando un hijo siente, no basta decirlo, descubre claramente si confiamos en él. Cuando siente que confiamos en él, tiene el vigor y la ilusión y la fuerza para efectivamente ir creciendo. Voy a decir una de esas frases que me parece que ayudan mucho. La idea original es de Goethe. Goethe decía: las personas hay que tratarlas mejor de lo que son, porque si no las haremos peores de lo que son. Y esto Guitton lo traduce en el ámbito educativo con algo que creo que es muy sensato y muy fundamental. Dice: la clave de la educación, me refiero de nuevo al cónyuge y me refiero a los hijos, consiste en ver y querer a aquel a quien amamos en cada momento un poco mejor de lo que en realidad es. Para realmente tirar de nuestros hijos hacia arriba, trata de quererlos en cada momento un poco mejor de lo que en realidad es. O sea, precisamente no inventando cualidades que no tienen, sino aprendiendo a descubrir y a poner en primer lugar lo que en ellos hay de positivo. Yo tengo aquí un experimento que voy a decir el resumen, porque hay una trampa en la que con mucha facilidad caemos los padres. He dicho antes que es más normal que percibamos los defectos que las virtudes o las cualidades. Hay una trampa que es que cuando uno recrimina y pide que se haga una cosa bien que se hacía mal, normalmente, a no ser que haya perdido toda autoridad, tiene un éxito inmediato. El hijo reacciona y empieza a hacer 5 minutillos, lo que uno le ha dicho que haga. No, yo esto, como luego el material lo van a tener, no voy a detenerme sino dar la idea de fondo. Se han hecho experimentos, os digo en resumen, en una clase con 40 y tantos alumnos y 2 profesores, se trataba de tener a los alumnos enseñándole a leer. En situaciones normales, pues los alumnos de 7 o 8 años se levantan varias veces, o de 6 o de 5. Cuando los profesores comprobaron que si en 20 minutos decían 7 veces sentados, la media de alumnos levantados por cada periodo era de 3,5. Se les pidió a los profesores que aumentaran las veces de decir sentados, y se sentaban inmediatamente, pero la media total de alumnos levantados fue mucho mayor que cuando se decía menos veces sentados. Para acabar de dar la vuelta al experimento, se volvió a bajar el número de veces que se decían sentados y hubo una media de alumnos en su sitio, otra vez normal, mayor que la anterior. Se insistió de nuevo en multiplicar por mucho el número de veces que se recriminaba y aumentó enormemente la proporción de alumnos de pie. Y por fin, para concluir, es una primera parte del experimento, se dijo: no decid en ningún momento sentados, sino cuando encontréis que está la mayoría en su sitio, elogiarlo. Y la clave fue que se multiplicó
por 2 o por 3 el número de alumnos que permanecían en su lugar. Luego, lo traigo a esta colación y lo encontrarán por escrito y en el PowerPoint, porque a veces no nos lo creemos. Es uno de los problemas más graves, es que no nos creemos de fondo que subrayar lo positivo. No nos creemos de fondo que el bien es más divertido que lo contrario, que la verdad es más atractiva que lo contrario. De fondo, fondo. La más divertida. No solo mejor, más divertida. No nos creemos, y por eso estoy insistiendo mucho en este punto, que si cambiamos la actitud respecto a nuestros hijos y en lugar de corregir y corregir y corregir, intentamos alentar lo que en ellos hay de bueno, la convivencia mejora enormemente. Por eso estoy trayendo estos datos muy comprobados. La segunda parte del experimento fue convertir una clase buena en mala. Y lo consiguieron simplemente insistiendo en corregir los errores que a lo largo de la clase se iban dando. O sea, a lo largo de un mes se consiguió que una clase que funcionaba bastante bien, con el mero hecho de advertirles cuando algo se hacía mal, por favor, eso hazlo bien, se logró pasar a una clase mala, partiendo de una clase muy buena. La crítica, lo que hace normalmente es reproducir aquello mismo que se está recriminando. Entonces, esta primera idea, ojalá haya creado algo respecto a los hijos, es decir, educar en positivo a nuestros hijos para evitar conflictos o para resolverlos fácilmente, consiste, resumo muy rápido, sobre todo en 2 cosas. La primera es tener muy claro cuáles son sus puntos fuertes. La segunda es convencerse y vivir el que, viviendo la vida bien, se disfruta muchísimo más y es mucho más gozoso. Esta misma actitud de fondo es la que funciona o no funciona en el matrimonio. Hay una idea que yo repito mucho, mucho, mucho y que en cuanto uno piensa en está muy clara, es que cuando, yo lo digo de una forma así de directa, si descubres un problema en tu hijo, esfuérzate por querer mejor a tu cónyuge. En los centros de enseñanza esto lo tienen muy comprobado. En el 99, mucho por ciento de los casos, cuando hay algún problema entre los hijos, es que el matrimonio no funciona como es debido. Ahora, esto de en positivo se aplica, igual que antes, que hace un rato he hecho con los hijos, se aplica al matrimonio. O sea, no me detengo porque antes lo he anticipado, pero para que uno goce en la vida con su matrimonio hay que enfocarlo como la gran aventura de la propia existencia. Es que el matrimonio, y quizás esto es una de las cuestiones que hay que aclarar más hoy día, el matrimonio es, antes lo decía, lo que nos capacita para amar a otro nivel muy superior que el de antes. Y hay una sola razón por la que uno debería casarse, y es que está empeñado en hacer feliz a otra persona. Cuando uno va al matrimonio con esa idea, yo empleo el término incluso de obsesionarse, a sabienda de que es un término excesivo, con amar al otro y hacerlo muy feliz, es cuando el matrimonio se convierte en la gran aventura y es cuando vale la pena vivirlo. Cualquier aventura, y la educación de los hijos lo es y el matrimonio lo es, supone una meta alta, atractiva, que parece que no es alcanzable, pero que uno piensa que vale la pena.
No tiene seguridad, pero sí confianza en que va a alcanzarlo. Si hubiera una seguridad, o si no hubiera riesgo, qué gracia tendría la aventura. Una vez que inicias la aventura, no permites que la dificultad y los contratiempos sofoquen la ilusión inicial, y sobre todo la mirada vista fija en el triunfo hace que poco a poco renueven las energías. Entonces, resumiendo esta primera parte, la actitud inicial y la actitud que vas manteniendo a lo largo de la educación de los hijos, a lo largo de la convivencia con tu cónyuge, es la que va a marcar el éxito o el no éxito. Esto que he dicho se contrapone a lo que probablemente muchas veces buscamos en cursos o en conferencias. Todos decimos que no existen recetas en educación. Sin embargo, es muy normal que cuando uno acaba de dar una conferencia, alguien se levante y pregunte ¿qué hacer cuando? El que está allí yo suelo decir depende, que es una respuesta inicial que va muy bien para funcionar. O sea, estamos muy acostumbrados a que nos den una respuesta para resolver una situación, y eso con las personas no sirve. O sea, lo que importa, como vengo diciendo, es sobre todo la actitud de fondo. Para evitar conflictos y para que la relación y la armonía familiar sea cada vez mayor, en primer lugar hay que no preocuparse en exceso por hacer las cosas de un modo u otro. Es bastante frecuente que hagamos de un modo u otro, nos equivoquemos y no pasa absolutamente nada. A mí me dieron, cuando me estaban enseñando a conducir, el primer día me pusieron a 200 por Fuengirola a Marbella, y me dio un consejo, y era mirar a lejos. Por ejemplo, esa expresión que es muy de Málaga, mirar a lejos. Parece que en educación y en la vida conyugal, para evitar los conflictos, es bastante importante mirar a lejos. O sea, lo relevante no es tanto lo que hacemos en una situación o en otra, sino la actitud de fondo que adoptamos con cada uno de nuestros hijos. Y si esa actitud de fondo es la correcta, el comportamiento normalmente será también el correcto. En fin de cuentas, se puede decir que para hacer bien de padres, lo que hay es que luchar por ser buenos padres. Volviendo a la idea que antes decía, y ahora creo que sí llega el momento, es si uno piensa despacio cada día en que cada uno de sus hijos es una maravilla, si uno piensa en que él y su cónyuge son personas, esa reflexión pausada es la que nos va a permitir, poco a poco, el ir tratándolos mucho mejor y el evitar la mayoría de los problemas. Me voy a saltar unas cuantas cosas porque quiero entrar a los conflictos. Pasamos al PowerPoint 2. Perdón. Antes he querido situar, creo que más o menos las ideas que he querido transmitir han quedado. Educar en positivo es sobre todo poner en primer lugar lo que tienen de bueno los demás y confiar radicalmente en ellos.
Vamos a enfocarlo desde la perspectiva de los conflictos. ¿Cuántos conflictos pueden darse en una vida? ¿Cuántos conflictos pueden darse en una familia, en un matrimonio? Pues la respuesta es todos. Conflictos hay tantos como personas multiplicados por muchísimo. Simplemente repasen cada uno de ustedes el día de hoy y miren a ver si no ha habido conflictos internos. ¿Sí? O sea, cuestiones donde han dudado si hacer de una manera, si obrar de la otra. Las personas normales, que es lo mejor que se puede ser, normal, estamos repletos de conflicto y no pasa absolutamente nada. Conflictos, por ejemplo, interiores, para elegir entre las distintas posibilidades sin estar seguros de que una es mejor que la otra. Por ejemplo, si uno tiene la suerte o la desgracia de organizar el propio trabajo, pues surge la dificultad de si empiezo por lo que más me apetece o empiezo por lo que realmente me interesa. Conflictos en la misma línea del trabajo que suben de tono cuando uno le ofrecen un trabajo en el que la moralidad no está muy clara, pero uno sabe que puede sacar grandes beneficios económicos o no. Conflictos en si sigo tratando a esta persona que me cae muy bien, pero que puede llevarme más allá de la amistad, o si corto y sigo tratando sobre todo a la que ya sé que me va bien, que es mi propio cónyuge. Conflictos, y me he referido hasta ahora solo a conflictos con nosotros mismos, es decir, con quien más fácilmente llegamos a un acuerdo. Hay multitud. La conflictividad aumenta en cuanto nos relacionamos con otra persona, que es precisamente eso, otra. Es decir, no yo, distinta, que es como debe ser, distinta a mí. Sí, ojalá esto nos ayudara. ¿Dónde está el origen de un conflicto? En la diferencia entre una persona y otra. El conflicto surge, en fin de cuentas, en cuanto existe algo que contraría nuestro deseo, nuestro capricho, en definitiva nuestro ego. Entonces, en el matrimonio, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de incompatibilidad. ¿Sí? Si las personas realmente somos únicas, somos absolutamente incompatibles de entrada. Están radicalmente distintas. Todo matrimonio, dice un especialista, en la unión de dos individuos con sus propias opiniones, personalidad y valores. Por eso no es de extrañar que incluso en los matrimonios felices, marido y mujer tengan que resolver diversos conflictos. Algunos de esos conflictos son minucias sin importancia, pero otros pueden ser muy complejos e intensos. A menudo las parejas se sienten abrumadas por los conflictos o se han distanciado el uno del otro para protegerse. Donde dice pareja, pongamos también los hijos. El problema más grave es cuando se distancia uno de otro, cuando se pierde la comunicación. Cuando en un matrimonio dos personas llevan 10, 12, 14 años viviendo junto al otro, pero haciendo cada uno su vida, entonces cuando realmente hay un problema, cuando realmente tienes que hacer que aquello estalle. Y lo mismo pasa con un hijo. O sea, el discutir con un adolescente es lo mejor que se puede hacer. El deber del adolescente es decirte que no a cualquier cosa que digas, y a su contraria también que no. Si el adolescente llega y te dice, bueno, pues quiero salir hasta las 5:30 de la noche, tú sonriente le dices, hijo mío, en esta casa nos acostamos a las 11:30. Sonriente sin perder la calma. Y tu hijo se enerva mucho más y dice, pues yo tengo que venir porque todos mis amigos, y tú vuelves a sonreír y dices, sí, pero en esta casa. Y puede ocurrir lo que sea, pero lo importante es que ahí no has roto la comunicación con tu hijo.
sea, hay un momento, lo digo en tono de broma, pero en el fondo creo que es muy serio. El último libro que he escrito se llama Todos educamos mal, pero unos peor que otros. Y estoy absolutamente convencido de que es así. Eso salió en la conversación hace unos meses con una persona, una madre de familia con hija adolescente, en Guadalajara, México. Yo llegué una noche y últimamente, como Luis me acusa de que me voy a América porque allí es más fácil que en España, y es verdad, la gente tiene más ganas de aprender y de mejorar, eso es verdad. Suelo vivir, como paso periodos largos, no en hoteles, que es muy pesado, sino en familias. Llegué a una familia que no conocía de nada, eran amigos de unos amigos, llegué a la cena y me encontré con un adolescente, no de libros, sino de museo. Estaba la chica, yo me senté aquí, el invitado, la madre estaba en esto, en una mesa redonda, que gira el centro. La chica estaba allí, gritó, incluso tiró una zapatilla, lo digo verdaderamente. Tiró, me acosté en su habitación, eso me enteré entonces, la habían echado, pobre, para dejarme a mí su lugar, con lo cual luego acabé siendo amiguísimo del adolescente. Le he mandado el libro hace poco, me ha escrito divertidísimo. Me hice amigo de ella contra la madre, pero al día siguiente, a las 6:30 o así de la mañana, empiezo a oír gritos en aquella casa, y era el padre que estaba despertando. Y cada familia tiene derecho a despertar como quiera. Pero claro, yo me sentí que estaba invadiendo la intimidad de un hogar de una manera tremenda, por lo cual yo que me conocen sabe que duermo mal y poco, que no puedo aguantar en la cama. Aquel día, digo, hasta que se vayan todos, yo no doy señales de vida, y me arrebujé y salí hacia las 10 de la mañana. Y estaba la madre de familia, que se sintió obligada a explicarme que qué mal lo hacía ella educando, ¿no? Después de lo que había observado. Entonces fue en esa conversación cuando, fue maravillosa, es una mujer de bandera, fue en esa conversación cuando acuñé esa frase, dije, mira, educamos todos mal. La cuestión es no hacerlo peor. Luego le he dado más vueltas y explicaré un poquito más. Lo siguiente que vi, y es, ¿quiénes somos los que pensamos que educamos mal? ¿Los que realmente estamos ocupados con nuestros hijos? Los que luchamos por hacerlo bien somos los que tenemos conciencia de educar mal. El resto es que ni se lo plantean. Entonces, le dije yo a ella, porque claro, cuando la adolescencia ya saldrá más adelante y el modo de tratarla, pero le dije yo así sonriendo, pero sobre todo riéndome de mí, le dije, qué maravilla, que nuestros hijos hasta cierta edad hagan libremente lo que nosotros queremos. Cuando llega el momento en que además tus amigos te han dicho qué suerte tienes con tus hijos, cosa que a uno le pegan en esto, yo suerte y algo que yo me he trabajado, ¿no? Dicen que sí, qué suerte y que qué bien, qué educados que son, y te llega el niño adolescente y hace lo que tiene que hacer. Lo digo, ya volveré sobre ello, que es mandar a paseo todo lo que tú le has dicho, porque él tiene que apropiárselo por sí mismo, y si no, su vida va a ser un pelele. Él solo puede empezar a actuar libremente y por sí, rechazando de entrar a todo lo que le viene fuera, aunque luego, si lo hemos hecho bien, va a recuperar lo mismo que nosotros teníamos. Cuando el hijo empieza a obrar por libre, es cuando uno se da cuenta de que efectivamente bien no se puede hacer. Dándole un poco más de fondo, porque es lo típico de los filósofos, es que medio vemos una cosa y luego le vamos dando vuelta. Yo repetí mucho esta idea de todos educamos mal, porque hay muchas veces que esa sensación de que yo lo hago muy mal es la que provoca los problemas. Y hay un poco que descansar, decir, es que todos lo hacemos mal. Ese libro empieza así, todos educamos mal, pero unos peor que otros, es el título y la primera frase, y a pesar de todo, nuestros hijos suelen acabar siendo una maravilla. Cosa que es verdad. También suelo decir que, tal como están las cosas, uno tiene que empezar a preocuparse si a los 40 años
el hijo o la hija no ha sentado del todo cabeza. Antes, hoy día no es preocupante, y lo digo totalmente en serio. O sea, quitarle el hierro es importante, pero si vamos al fondo de la cuestión y retomamos la idea que he dicho al principio, que me parece que es un punto focal, que una persona viene a este mundo para aprender a amar, y aquí lo puedo decir, y es verdad. En otro lugar a lo mejor lo diría de otra manera. En el fondo, uno viene a este mundo y está destinado a ser un interlocutor del amor de Dios por toda la eternidad, que eso es lo que somos. Si a eso es lo que tengo que ayudar yo a mi hijo, ¿quién va a ser capaz de hacerlo bien? Pensándolo a fondo. O sea, ayudar a otra persona a esa tarea maravillosa, lo único que uno puede hacer es estorbar menos. Así planteado es cuando hay una frase que creo que expresa bien lo que ahora quiero decir. Voy a seguir con los conflictos, pero uno con los conflictos tiene que aprender a vivir. Lo que tiene que lograr es que no sean conflictivos. Parece que es un modo de decir que ayuda. Retomo entonces la idea en la que iba. El problema de un matrimonio es cuando uno, o con un hijo, cuando uno, en lugar de asumir con toda paz y con toda tranquilidad que el otro es distinto y que tiene no solo el derecho, sino el deber de ser distinto, y yo el deber de fomentar que sea como es, aunque no me guste, porque es la única manera en que él puede desarrollarse, es siendo a fondo lo que él es, y eso con el cónyuge en primer lugar. Cuando uno asume eso, los conflictos pierden la fuerza. Doy un paso atrás y sigo leyendo. Cuando elegimos un compañero a largo plazo, estamos eligiendo inevitablemente una serie de problemas insolubles con los que tendremos que convivir durante 10, 20 o 50 años, y ojalá sean más de 50, porque son dos personas diferentes. La primera idea ya temática de los conflictos es que hay que perder el miedo a los conflictos. Si no, viviremos siempre o recelosos o acongojados. Acongojados. A ver, decía antes, la clave está en la diferencia, y en que casi todos nosotros solemos pasar de la mera diferencia al defecto. Ya moralizamos las diferencias. Los defectos de nuestro cónyuge nos sorprenden porque tontamente no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos porque normalmente, antes de la boda, sin fingimientos, estoy hablando de personas normales, al otro le dedicamos lo mejor de nosotros. Estamos esperando, como locos, el momento de llegar a verlo. Entonces, hombre, uno puede descubrir, y ojalá que sea así, el día que se casa, que el otro ronca, no antes, y que ella rechina los dientes. Entonces, hombre, si nadie te lo ha dicho, te puede empezar a volver loco. Vamos a ver, en esa línea me gustaría, antes de seguir, hacer una distinción que me parece clave. Es una distinción entre lo que son las diferencias, entre lo que son las limitaciones